celosa cuñada intentó envenenarme en la fiesta de mi esposo después de que anunciamos mi embarazo, pero salió terriblemente mal y ahora enfrenta una posible condena de cárcel, mientras también está en proceso de divorcio. Yo, 29 años, he estado casada con mi esposo Harry durante los últimos 7 años. Amo todo sobre nuestro matrimonio, excepto el hecho de que él está relacionado con su hermana Karen, quien trae toda la negatividad a nuestras vidas. No me malinterpretes, solía querer a Karen cuando la conocí, pero con el tiempo cambié rápidamente de opinión. Ella es increíblemente negativa, manipuladora y tóxica. He trabajado mucho durante años para evitar caer en su lado malo porque sé qué tipo de persona es. En el pasado, mi esposo había salido con la mejor amiga de Karen cuando tenía 17 años y luego rompieron porque él sintió que estaba siendo presionado a estar con ella por culpa de Karen. Cuando cumplió 23 años y se quedó soltero, su hermana insistió en que él y su otra amiga deberían estar juntos, pero él se negó. Tuvieron una gran pelea y ella fue llorando a sus padres sobre cómo quería que él se casara con alguien con quien se sintiera cómoda, pero sus padres realmente no la escucharon. Cuando mi esposo y yo nos conocimos y nos enamoramos, sus padres fueron muy comprensivos, pero Karen me trató constantemente con frialdad siempre que yo estaba cerca. Siempre mencionaba a las ex de Harry sin razón alguna y le contaba lo bien que les iba a ellas y cómo debería ponerse en contacto con ellas de nuevo. Esto duró un tiempo y no fui la única que encontró esto raro, ya que Harry también lo encontró raro, así que le pedía que no mencionara continuamente a sus ex. Karen se enojaba y comenzaba a burlarse de mí sobre cómo me estaba poniendo celosa y cómo no debería estar con una persona tan insegura como yo. Cada vez que los padres de Harry nos invitaban a cenar, Karen traía a propósito a una de las ex de Harry, contándonos cómo las había encontrado ese día por accidente y cómo las invitó a cenar por cortesía. También revisaba mi Instagram sin descanso, aunque no me seguía. Tengo una cuenta pública, así que noté que siempre era la primera en ver mis historias. Si un chico comentaba en mi foto, ella iba a hablar con su hermano y se quejaba de cómo yo estaba publicando fotos inapropiadas de mí misma. Harry y yo literalmente nos reíamos de sus acusaciones. Cuando Harry y yo decidimos mudarnos juntos, ella instó a Harry a que terminara conmigo, diciéndole que tenía muchos defectos como mujer y que podía encontrar a alguien mucho mejor que yo. Este comentario realmente me dolió, ya que siempre fui muy amable con ella. Lamentablemente, tan pronto como Harry y yo nos comprometimos, el comportamiento de Karen hacia mí empeoró aún más. Cuando anunciamos nuestro compromiso, todos comenzaron a felicitarnos. Noté que Karen estaba muy callada y luego se levantó de la silla y salió de nuestra fiesta, para sorpresa de todos. Más tarde, llamó a Harry llorando y gritando sobre cómo no le había gustado que le dieran la noticia con todos los demás, ya que pensaba que él era el más cercano a ella, por lo que merecía ser la primera en saber sobre su compromiso. Más tarde, me envió un mensaje que casi fue una amenaza, diciéndome que debería ser una buena esposa para su hermano, ya que ella siempre había sido la única mujer en su vida. El mensaje fue tan extraño que casi me da vergüenza. No me molesté en responderle y dejé su mensaje visto, lo que sé que la molestó aún más. Karen empezó a ignorarme gradualmente cada vez que me veía, pero por alguna razón seguía involucrada en todas las actividades de la boda, como cuando fui a comprar el vestido o cuando tuve mi despedida de soltera. Llevó sus críticas sobre la boda a un nivel completamente nuevo, expresando abiertamente su descontento con mis elecciones, a pesar de que tanto mi futura suegra como mi prometido le llamaban la atención por ello varias veces. Su comportamiento persistió. Un día, mientras discutía sobre el centro de mesa con mi futura suegra, Karen escuchó y comenzó a burlarse de mí, diciendo que mi elección no tenía clase y que por eso quería que su hermano se casara con alguien mejor. Ese fue el punto de quiebre para mí y perdí la compostura. Le grité que no podía tolerar más sus constantes burlas y críticas, y le dejé claro que no estaba invitada a nuestra boda. Karen estaba sorprendida, respirando profundamente como si nunca hubiera esperado que me enfrentara a ella. Incluso mi suegra estaba furiosa con ella y me apoyó. Luego, Karen se comunicó con Harry quejándose de cómo la avergoncé e insistiendo en que él debería controlarme, ya que iba a ser su esposa. Harry le dijo firmemente que apoyaba mi decisión y que, si no se disculpaba, no sería invitada a la boda. A regañadientes, me envió una disculpa sincera, que vi y dejé sin responder.
con los preparativos de la boda, ya estaba agotada y no quería involucrarme en su drama. Al final, ella sí vino a nuestra boda porque no quería que hablara mal de nosotros después. Mi boda tenía una temática de tonos rosas y pasteles, que parecía que todos podían seguir sin problemas, incluyendo a los invitados. Sin embargo, Karen apareció con un vestido largo negro con velo, como si fuera a un funeral. Nos quedamos sorprendidos, por decirlo menos. Karen comenzó a contarle a todo el mundo cómo estaba lamentando perder a su hermano por otra mujer. Durante la recepción, mi esposo vio que yo me sentía incómoda con el atuendo de Karen para la boda y la confrontó. Ella intentó hacerse la víctima diciendo que tenía derecho a ponerse lo que quisiera y que yo era demasiado controladora. Al final, Midge y Phil le pidieron que se fuera cuando ella no dejó de hacer escena. Fue humillante para mí y desde ese día he evitado estar cerca de ella. Cuando di a luz a mi hijo Nate, me negué a permitir que Karen estuviera cerca de nuestro bebé. Ella intentó pelearlo, pero mi esposo y sus padres me apoyaron. Ellos entendieron perfectamente por qué no quería que Karen estuviera cerca de mi bebé y respetaron mi decisión. Hace 2 años, Karen sufrió un aborto espontáneo con su entonces novio Jorge y eso la destrozó. Fue, sin duda, un momento triste para todos. Harry y yo nos sentimos tristes por ella, ya que ya teníamos un hijo, así que después de su aborto, decidimos ser un poco más comprensivos. La invitamos a nuestra casa para que pudiera vincularse con nuestro hijo Nate. Debo decir que ha sido sorprendentemente dulce con nuestro hijo, a pesar de cómo se comporta conmigo. Al principio parecía que había cambiado, pero con el tiempo volvió a ser quien era antes. Siempre habla de lo difícil que es su vida, de cómo las cosas nunca parecen funcionar para ella, culpando a exjefes o examigos de arruinarle la vida. Con el tiempo, he notado que en su cabeza ella nunca está equivocada. Rara vez admite su culpa en los conflictos y está constantemente tratando de que la gente esté de su lado haciéndose la víctima. Este año decidió casarse e invitó a todos excepto a nosotros. Harry se sorprendió al enterarse de que no estábamos invitados, ya que nuestra relación parecía estar mejor. Cuando le preguntamos sobre esto, ella comenzó a decir que no podía permitirme ir, ya que podría hacer algo para opacar su boda. Llamé y le pregunté por qué pensaba algo así si nunca le había hecho nada. Karen comenzó a decir que ella se había vestido completamente de negro para nuestra boda, así que ahora temía que yo hiciera lo mismo, y por eso no me quería en su boda. Me enfureció lo manipuladora que era y se lo dije directamente a mi esposo. Harry habló con sus padres y decidieron decirle a Karen que ni pagarían por la boda ni asistirían. Esto redujo a Karen a lágrimas y comenzó a culparme por crear este desastre. Mi esposo le informó que ella había admitido descaradamente su propio error, por lo que no tenía derecho a señalarme, pero Karen justificó su acción diciendo que nuestra boda había sido hace mucho tiempo y que ya debía superarlo. Más tarde, como Phil y Midge seguían negándose a pagar por su boda, ella se comunicó para disculparse conmigo y pedir perdón. Odio admitirlo, pero Karen puede ser muy dulce y persuasiva cuando quiere algo. La perdoné y quería seguir adelante con el pasado. Su boda con Jorge salió bien, todos asistimos y nos divertimos. No pasaron ni 6 meses cuando Karen estaba en nuestra puerta quejándose de cómo su matrimonio se estaba desmoronando. Harry y yo la dejamos quedarse con nosotros por unos días, donde ella pasaba horas quejándose de su esposo, parecían tener problemas para quedar embarazada y Karen claramente culpaba a Jorge por todo. Intenté hablar con Karen, pero ella estaba decidida a que todo era culpa de su esposo. Cuando no se quejaba de él, se concentraba mucho en nuestras vidas y trataba de inventar cosas que no existían. Por ejemplo, yo generalmente voy al gimnasio todas las mañanas antes de ir a trabajar. A veces, cuando llego tarde, llevo mi ropa de trabajo para poder terminar mi entrenamiento, darme un baño y cambiarme. Karen notó esto durante un tiempo y me hacía muchas preguntas al respecto, como por qué llevaba ropa de baño o por qué necesitaba ir al gimnasio. No le di mucha importancia y le conté que me gustaba mantener mi peso y que no me gustaba llegar a la oficina sudada. Ella frunció los labios y asintió. Eventualmente, las cosas mejoraron con Jorge y ella volvió a vivir con él. Un fin de semana, mi esposo y yo fuimos a almorzar con Midge y Phil. Karen y Jorge también fueron invitados.
Dejamos a nuestro hijo Nate con una niñera, ya que generalmente se aburría cuando los adultos hablábamos durante muchas horas y prefería quedarse en casa jugando. Durante el almuerzo, Mig nos estaba contando sobre cómo una de sus amigas se había divorciado, nos hablaba de cómo el esposo de su amiga le había sido infiel, así que ella lo dejó y se llevó la mitad de sus bienes. Karen interrumpió de repente para preguntarle a mi esposo si habíamos firmado un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Todos nos detuvimos a mirarla. Ella actuó como si yo no estuviera allí y miró a mi esposo expectante. Mi esposo no es alguien que se ande con rodeos, así que le dijo directamente que como los dos ganábamos bastante bien, no vimos razón para firmar un acuerdo prenupcial. Karen soltó una risita y comenzó a decir que hoy en día hay muchos infieles a nuestro alrededor y que él podría ser sorprendido en cualquier momento. Me ofendieron sus palabras y le pedí que nos dijera exactamente qué estaba insinuando. Ella entonces comenzó a decir que yo definitivamente me estaba encontrando con alguien, ya que siempre llevaba un cambio de ropa a todos lados, y que como era hermana de Harry, era su deber advertirle. Me quedé en shock al escuchar esas palabras. Bill y Nigel inmediatamente intervinieron y le dijeron que dejara de inventar cosas y que no se metiera en los asuntos de los demás. Karen, sin perder el ritmo, siguió diciendo que solo intentaba estar ahí para su hermano y comenzó a bromear sobre si nuestro hijo Nate era realmente hijo de Harry, ya que no se parecía exactamente a él. Juro que vi la cara de mi esposo ponerse roja de rabia. Nunca lo había visto tan enojado. Miró a Karen directamente a los ojos y le dijo que por eso ella no era madre aún, ya que no lo merecía, y que su hijo estaría mejor en el cielo que con alguien como ella. La boca de Karen quedó abierta de sorpresa. Mig y Phil solo miraban en silencio mientras mi esposo le decía a Karen que era una persona desvergonzada que intentaba arruinar todo porque no tenía nada bueno en su vida y que solo era una esposa inútil que no hacía nada, todo el día, mientras su esposo trabajaba duro todo el día. Continuó diciendo que en lugar de señalarme a mí y preguntarnos sobre acuerdos prenupciales, debería preocuparse por su propio matrimonio, ya que claramente estaba proyectando. Karen se puso a llorar y comenzó a sollozar. Miró a Jorge, que estaba sentado junto a ella, buscando apoyo, pero él no dijo ni una palabra. Nunca había visto a mi esposo perder los estribos de esa manera. Al final, se levantó de su silla y se fue corriendo al baño. Mi esposo estaba furioso. Mi se acercó para calmarlo mientras yo le acariciaba la mano. Él me dijo lo arrepentido que estaba por lo que su hermana me había dicho sobre nuestro hijo y asentí porque entendía lo frustrante que podía ser ella. Me sentí un poco aliviada de que mi esposo se hubiera defendido de manera tan pública, ya que había soportado mucho de Karen a lo largo de los años. Después de calmarse, se disculpó con Jorge, pero ignoró completamente a Karen. Después de ese almuerzo, volvimos a no tener contacto con Karen. Su comportamiento no solo me estaba afectando a mí, sino también a mi esposo. Simplemente la bloqueamos de todas partes para que no pudiera contactarnos. Mitch y Phil hablaron con nosotros sobre el almuerzo, todos estuvimos de acuerdo en que Karen había ido demasiado lejos esta vez. Pude ver cómo su hijo, normalmente tranquilo, se había descontrolado después de que Karen siguiera presionándolo. Ya ha pasado un año desde que dejamos de hablar con ella y todo ha estado yendo bien. Hace 2 meses descubrí que estaba embarazada, lo cual fue una sorpresa completa ya que ni siquiera estábamos intentándolo. Mi esposo y yo nos sentimos bendecidos de dar la bienvenida a otro miembro de la familia. Estábamos esperando el momento adecuado para informar a todos y decidimos revelarlo en el cumpleaños de mi esposo. Mitch y Phil querían celebrar a Harry, así que estaban organizando una gran fiesta en su jardín, a la que habían invitado a nuestra familia y amigos cercanos. Karen debió haber escuchado esto de otros y decidió presentarse. Mi esposo y yo estábamos sorprendidos al verla. Karen vino y abrazó a Harry, diciéndole cuánto lo extrañaba y lo siento que estaba por su última conversación. Mi esposo tomó mi mano y le dijo a su hermana que ella debería disculparse conmigo, ya que fue a mí a quien atacó con sus palabras. Karen asintió, se volvió hacia mí y se disculpó. Me dijo que había estado yendo a terapia los últimos meses y que se dio cuenta de lo equivocada que estuvo al humillarme de esa manera. No creí ni una palabra de lo que decía, pero no quería ser grosera con ella frente a todos, así que simplemente asentí. Mitch y Phil nos revisaron y nos dijeron que no sabían que ella vendría y nos aseguraron que, si no estábamos cómodos,
la echarían, ya que esta era una fiesta para mi esposo. Pero Harry no quería hacer un escándalo, así que decidimos dejarlo pasar. Durante la fiesta, pude ver a Karen riendo y mezclándose con todos, lo cual era un poco extraño, ya que parecía demasiado positiva, lo cual no era propio de su carácter. Pero mencionó que estaba yendo a terapia, así que quise darle el beneficio de la duda. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Harry hizo un emotivo discurso sobre cómo se consideraba el hombre más afortunado del mundo, agradecido por otro año con una esposa como yo. Sus palabras me hicieron sonrojar de alegría. No pude evitar apreciar el hecho de que mi esposo y yo aún estábamos profundamente enamorados, tal como cuando comenzamos a salir hace todos esos años. Luego, Harry y yo decidimos compartir algunas emocionantes noticias con todos. Con sonrisas en nuestros rostros, anunciamos que estábamos esperando un bebé y todos se quedaron en silencio por un momento antes de exclamaciones de felicidad. Mi madre empezó a llorar y vino a abrazarme, y Phil tenía lágrimas en los ojos mientras felicitaba tanto a Harry como a mí. Todos estaban tan felices por nosotros y nos preguntaban emocionados si ya habíamos pensado en nombres para el bebé. La única persona que parecía fuera de lugar era Karen. La miré sorprendida, pensando que tal vez estaba tomando un momento para procesarlo, pero luego su expresión cambió y simplemente caminó alejándose de nosotros, luciendo enojada. Estaba un poco preocupada de que fuera a arruinar otra celebración para nosotros, pero me distraje con otras personas que venían a hablar conmigo. Cuando llegó el momento de servir el almuerzo, me levanté para ayudar a mis suegros a sacar la comida, pero Rick y mis padres me insistieron que me quedara sentada, diciéndome que no debía levantar ni un dedo en ese momento. Estaba sentada pacientemente esperando que mi esposo me trajera un plato cuando Karen se acercó a mí con una gran sonrisa. Llevaba un plato de comida en las manos y me lo entregó, anunciando en voz alta que quería servirme personalmente la comida ya que estaba tan feliz por mi embarazo. Mientras me entregaba el plato, incluso comentó que quería compensarme por todo el tiempo que había sido grosera conmigo en el pasado. Asentí y acepté amablemente. Luego, ella se alejó. Cuando estaba a punto de comer, afortunadamente noté que me había puesto camarones en el plato. Es un hecho bien conocido que soy alérgica a los camarones, así que me sorprendió que Karen me sirviera eso. Sacudí la cabeza decepcionada y me levanté para ir a servirme mi propia comida. En ese momento, Jorge se acercó para felicitarme por mi embarazo. Hablamos un poco y me preguntó por qué no estaba comiendo. Le señalé que ella me había servido camarones, probablemente por error, así que Jorge me dijo que no me preocupara y me quitó el plato de las manos. Me dijo que podía quedarse con ese plato. Le gustaba comer camarones y podría conseguirme un plato nuevo para mí. Sonreí, asentí y me alejé. No pasaron ni 5 minutos cuando Jorge comenzó a vomitar y a toser sobre el plato. Todos dejaron de comer, preocupados, y lo miraron mientras él intentaba levantarse de su asiento. Harry y Karen corrieron hacia él, preocupados. Jorge señaló su plato y luego su garganta. Nuestros ojos se abrieron de par en par al darnos cuenta de que algo claramente estaba mal con lo que había comido. Luego, Jorge se desmayó mientras todos exhalaban en shock y preocupación. Karen corrió a revisar su plato y sus ojos se agrandaron de sorpresa. Se giró hacia mí y me preguntó si le había dado mi plato a su marido. Yo asentí. En medio del caos, alguien llamó a una ambulancia y lo trasladaron al hospital. Karen lloraba inconsolable mientras todo esto ocurría y me miraba con enojo. Más tarde nos informaron que Jorge había sido envenenado. Casi me desmayé al escuchar esto, ya que sabía, a diferencia de los demás, que el plato originalmente era para mí. Cualquier veneno que Jorge podría haber ingerido podría haberme envenenado a mí y a mi bebé. Harry, Midge, Phil y mis padres aún no tienen idea de esto. La policía fue llamada para tomar la comida que él había comido como evidencia, ya que nadie sabía que contenía la comida que le había causado desmayarse de esa manera. En este momento, mientras escribo esto, Jorge aún se está recuperando en el hospital, mientras Karen se quedó con él toda la noche. Mi esposo y yo hemos estado recibiendo llamadas de familiares y preguntando qué le pasó a Jorge y quién podría haberlo envenenado. Midge y Phil están conmocionados por lo sucedido y se están quedando en nuestra casa, ya que temen regresar a la suya. Nadie tiene idea de lo que pasó de repente, cuando todo estaba tan bien.
Tengo mucho miedo de contarles a todos que el plato originalmente era mío y como Karen vino y me lo sirvió. Si esto se convierte en una investigación, tendré que decirle a la policía la verdad. Me siento extremadamente culpable por lo que ha sucedido, pero lo más importante es que ahora estoy extremadamente preocupada por lo que mi cuñada pueda hacerme, ya que claramente no tiene inhibiciones para intentar envenenarme. No quiero estar cerca de ella ni puedo permitir que mis hijos estén cerca de ella. Perdón por darle mi plato a Jorge y por potencialmente envenenar a mi bebé. Actualización 1, wow. Gracias por los miles de comentarios en esta publicación en solo unas pocas horas. Nunca imaginé que recibiría tantas respuestas. Mis manos temblaban cuando escribí esto antes y no he podido dormir. A pesar de lo que todos dicen, siento algo de responsabilidad por el incidente de mi cuñado. Debería haber tirado el plato, pero no sé por qué dejé que él lo tomara de mí. Sigo llorando pensando que si algo le pasa a él. Mi esposo sabe que algo no está bien y ha estado cerca de mí. Él cree que solo estoy preocupada, pero no tiene idea de lo que se acerca de su hermana. Estoy de acuerdo con los comentarios de que necesito sentarme y hablar con todos tranquilamente. No sé si todos me van a creer, pero Midge y Phil tienen cámaras de seguridad instaladas en toda la casa y, dado que esta fiesta de cumpleaños se estaba celebrando en su jardín, estoy segura de que pueden verificar con sus cámaras que fue Karen quien me ofreció ese plato. Hablaré con todos esta noche y luego actualizaré. Actualización 2, entonces hablamos, y estoy tan agradecida de tener los mejores suegros del mundo. Como Mel y Phil ya están quedándose con nosotros, me senté con ellos y Harry durante la cena para contarles que tenía algo importante que comentar. Comencé tomando una profunda respiración, con el peso de la situación sobre mis hombros. Con todos reunidos, conté los eventos de la fiesta de cumpleaños, explicando cómo Karen me sirvió un plato con camarones y cómo Jorge lo había comido sin saberlo, lo que resultó en su envenenamiento. Mientras hablaba, el shock y la incredulidad en sus rostros reflejaban mis propios sentimientos. Midge y Phil intercambiaron miradas, su preocupación era evidente, mientras que la expresión de Harry pasó de confusión a enojo. Continué expresando mi miedo por las intenciones de Karen y sus intentos previos de hacerme daño. Admití mi vacilación para compartir esta información, temiendo las posibles consecuencias para mí y nuestro hijo no nacido. Midge, siendo la mujer pragmática que era, sugirió inmediatamente revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Phil sintió en acuerdo, reconociendo la gravedad de la situación. Harry, aunque visiblemente molesto, permaneció en silencio, absorbiendo la impactante revelación. Después de revisar las grabaciones de las cámaras en su aplicación, la verdad era innegable. Las grabaciones mostraban a Karen ofreciéndome el plato envenenado y los eventos posteriores que llevaron a la angustia de Jorge. El peso de la evidencia no dejaba lugar a dudas. Las emociones estaban a flor de piel cuando se hizo evidente que Harry, ahora completamente consciente de la mala intención de su hermana, luchaba por contener su ira. Midge y Phil estaban horrorizados por las acciones de su hija, sorprendidos de hasta qué punto había llegado para crear caos. Nos quedamos sorprendidos en silencio mientras tratábamos de entender por qué haría algo así. Después de esta revelación, mis suegros decidieron entregar esta evidencia a la policía, ya que esto era un asunto muy serio. Luego, Phil y mi esposo se reunirán con Jorge una vez que se recupere, ya que él es quien debe presentar cargos contra Karen. No tengo idea de cómo reaccionará Jorge, y quiero llorar cada vez que pienso en cómo le permití tener mi plato envenenado. No puedo dormir ni comer adecuadamente, ya que estoy tan preocupada por él. Les actualizaré cuando ocurra algo significativo. Actualización 3, ok, chicos, finalmente regreso con una actualización. Sé que ha pasado un mes desde mi última actualización, pero soy una mujer embarazada que está pasando por mucho en este momento. Primero lo primero, mis suegros entregaron la grabación a la policía y, después de ver la evidencia, ella fue arrestada. Karen ni siquiera negó los cargos, ya que inmediatamente se echó a llorar y admitió todo. Mi esposo habló con Jorge sobre lo que había sucedido, y Jorge estaba tan sorprendido como todos nosotros. Mi esposo le instó a presentar cargos contra su hermana, ya que esto era algo muy siniestro de hacer, y le dijo que, independientemente de lo que decidiera, siempre sería parte de nuestra familia.
Al final, después de que Jorge se recuperó, no solo decidió presentar cargos, sino que también solicitó el divorcio. Karen llamó llorando a Millie y Phil, suplicándoles que la perdonaran. Resulta que Karen está embarazada también. Les rogó que la liberaran, tratando de manipularlos sobre cómo deberían hacerlo por el bien de su nieto. Phil le dijo firmemente que ya no la mimarían más y que debía aprender finalmente a hacerse responsable de sus propios actos. Millie está extremadamente triste por lo que le está pasando a su hija, pero entiende que lo que hizo Karen no puede ser perdonado tan fácilmente. La policía encontró evidencia de que ella había manipulado la comida con la intención de hacerme daño, lo cual terminó saliéndole mal y perjudicó a su esposo. Se le han presentado múltiples cargos relacionados con la manipulación de alimentos, poner en peligro la vida y causar daño. Ella ha estado rogándole a Jorge que no la acuse, diciendo que todo fue culpa mía de todos modos, pero afortunadamente Jorge no le importa. En su mente está decidida a castigarla. Su juicio comenzará pronto. No creo que pueda escapar esta vez. Mientras tanto, para todos los que preguntan, mi hijo y yo estamos bien. Él no tiene idea de lo que su tía ha hecho. Harry y yo hemos hablado y planeamos sentarnos con él y contarle la verdad, ya que queremos que nuestro hijo lo sepa y esté alerta sobre estas situaciones. Sé que va a ser una conversación difícil, pero muy necesaria con un niño pequeño. También estoy yendo a ultrasonidos regulares cada 2 semanas debido a mi embarazo, como lo aconsejó mi médico. No planeamos saber el género del bebé, ya que queremos que sea una sorpresa. Mis padres saben lo que ha pasado con Karen y se han vuelto muy protectores conmigo. Están preocupados de que esto pueda afectar mi bienestar psicológico durante el embarazo, por lo que me están animando a ir a terapia. Estoy de acuerdo con ellos, ya que a pesar de que actúo normalmente, he desarrollado un miedo profundo después de lo que Karen hizo con mi comida, y tengo miedo de comer comida de fuera o cualquier cosa que no haya preparado yo misma. Mi esposo entiende mi miedo y está ahí para apoyarme en cada paso del camino, así que espero superar pronto este miedo irracional. Actualización 4. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Karen está actualmente. Karen está cumpliendo una condena en prisión. Fue declarada culpable de los cargos. Nunca asistí a sus audiencias judiciales, pero a veces mis suegros sí lo hacían y me contaron que Karen admitió en la corte que había estado celosa de mí durante años, ya que nunca quiso que una extraña se casara con su hermano. Siempre había soñado que una de sus mejores amigas se casara con mi esposo, y por eso, cuando él empezó a salir conmigo, siempre trataba de intimidarme. Cuando anunciamos que estábamos esperando un bebé durante la fiesta de cumpleaños de mi esposo, se llenó de celos, ya que también iba a anunciar su embarazo. Había tenido un aborto espontáneo previamente, así que quería compartir sus buenas noticias, pero pensó que le habíamos robado su momento de brillar. Según ella, debido a las hormonas del embarazo, se enfureció tanto que mezcló una pequeña cantidad de veneno para ratas con mi comida. Admitió que solo quería que terminara en el hospital, pero nunca pensó en hacerme daño físico a mí ni al bebé. Contó cómo nunca esperó que le diera mi plato a su esposo y cómo, básicamente, envenené a su esposo. Por eso, pensaba que merecía una sentencia más ligera. Por supuesto, el juez la reprendió y fue sentenciada a prisión, y estará alejada de nuestras vidas por un buen tiempo. Jorge también se divorció exitosamente de ella, por lo que finalmente está libre. Lo hemos visto durante los meses y seguimos incluyéndolo en nuestras actividades familiares siempre que podemos. Él y yo hemos hablado y me he disculpado profundamente con él por haberle dado mi plato, pero me aseguró que nunca fue culpa mía. Comencé a llorar cuando escuché eso, porque había estado repitiéndolo una y otra vez en mi cabeza, deseando poder haber hecho las cosas de otra manera para que él nunca hubiera sido envenenado. Me alegra saber que Jorge está bien ahora. En cuanto a Harry y a mí, hemos dado la bienvenida a una niña a nuestra familia. A pesar de las sombras del pasado, la presencia de nuestra hija ha traído calor y luz a nuestras vidas. Nuestro hijo Nate está emocionado de convertirse en hermano mayor y ha estado llenando a su hermanita de cariño y amor. Ver a nuestros hijos vincularse llena nuestros corazones de gratitud. A lo largo de todo esto, mis padres y mis suegros han estado con nosotros, ayudándonos a navegar este nuevo capítulo de nuestras vidas.